Buenas tardes nuevamente. Les invito a que me acompañen a la carta a los Filipenses para seguir con nuestro estudio. Habíamos estado en el capítulo 3, la última vez que estuvimos meditando aquí. Vimos varios aspectos y entre ellos la importancia de tener presente como creyentes que nuestra meta como tal es la semejanza de Cristo, y de la misma manera como hacíamos la analogía que para un competidor, que para un atleta de esos que corren en las competencias que hace poquito tuvimos, se esfuerza y pone todas sus fuerzas, todas sus energías para correr hacia adelante y conseguir lo que él se ha propuesto. En nuestra vida no es diferente. En nuestra vida hay una meta, tenemos un propósito, esa meta está, como decíamos, delante de nosotros, no atrás. Sería un error pensar que ya hemos alcanzado la meta cuando no es así. La meta la alcanzaremos cuando veamos cara a cara a nuestro Señor y seamos transformados. Ese es el supremo llamamiento, como dice el apóstol Pablo. Ese es el premio más grande que puede obtener un hijo de Dios, ser semejante a Cristo. Para eso estamos en esta tierra, para ir siendo moldeados, para eso corremos, para eso es que hemos sido llamados por Dios. Dice que fuimos llamados, fuimos predestinados para que fuésemos hechos semejantes al Hijo de Dios, semejantes al Señor. Bien, y decíamos que es importante también en nuestra vida que nuestra mirada esté fija en esa meta, porque así como sería un error pensar que hemos alcanzado dicha meta, también sería un error desviar la mirada de esa meta. Suele pasarle a estos atletas de los que hablamos, que cuando se distraen un poco o van más preocupados del que va a su lado, lo miran de reojo y descuidan un poco hacia dónde se dirigen, a veces pierden. Entonces es importante que nuestros ojos, que nuestra mirada siempre esté fija en nuestra meta, y el autor a los Hebreos dice puesto los ojos en Jesús, y un poquito antes dice que debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, y luego puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué en Jesús? Porque, como hemos dicho, Él es nuestra meta, ser semejantes a Él. Bien, y el versículo 21 y 20 del capítulo 3, donde termina la epístola a los Filipenses en este capítulo, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Ahí está nuestra meta. Y como nuestra meta no está acá en la tierra, sino que está en los cielos, entonces nuestros ojos deben estar puestos en el cielo. Debemos mirar las cosas celestiales, debemos buscar las cosas de arriba, como dice Colosenses, no las de esta tierra, no lo terrenal. ¿Bien? Capítulo 4 entonces, de la epístola a los Filipenses. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos.
vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hasta aquí por el momento la lectura de la palabra de Dios. Que Él, como siempre, pueda bendecirnos con ella. Decíamos entonces que tenemos un objetivo como hijos de Dios, tenemos una meta hacia la cual corremos, una que se encuentra delante nuestro, no detrás. Por ello debemos olvidar y hacer a un lado todo aquello que nos impide avanzar, ¿sí? No quitar los ojos de nuestro premio. El capítulo 4 de la epístola a los Filipenses es el último, y por ende el apóstol Pablo comienza a cerrar algunos temas que ha ido presentando a lo largo de la carta. Y comienza este capítulo 4 reiterando el gran afecto, el entrañable afecto que él tenía hacia sus hermanos allí en Filipos. De hecho, le llama amados y deseados. Eran hermanos que el apóstol Pablo estimaba mucho. Sentía un gran afecto por ellos. Y les llama hermanos míos, primero, ya con eso bastaría, una expresión de bastante cercanía, pero además les dice amados y deseados. Y prosigue, gozo y corona mía. Los creyentes allí en Filipos eran un motivo de gozo para el apóstol Pablo. Él se gozaba en ellos. Había gozo en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un creyente que abundaba en gozo. Lo podemos ver si uno repasa los pasajes de su vida allí en Hechos de los Apóstoles, con todas aquellas cosas que le acontecieron. Fue perseguido, fue azotado, fue apedreado, pero él siempre se gozó en el Señor. Siempre encontró motivos para gozarse en el Señor. Y uno de esos motivos eran sus hermanos. Él se gozaba en el Señor al pensar en sus hermanos. El primer versículo del capítulo 3 que habíamos leído anteriormente decía: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. No solamente el apóstol Pablo era alguien que se gozaba, sino que además era alguien que quería que aquellos que le rodeaban, sus hermanos, también se gozaran. O sea, no era egoísta en ese sentido. Él se gozaba, pero también quería que sus hermanos se gozaran, y por eso se los pedía, y por eso se los rogaba. Él anhelaba que ese gozo que había en él estuviese en ellos. Hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Y aquí viene lo que algunos dicen se denomina un tip o un consejo valioso de mucha ayuda para nuestra vida. Estad firmes en el Señor, amados. Primero parte este capítulo 4, el último de la carta, mostrando el gran afecto, como hemos dicho, que él sentía hacia los creyentes allí en Filipos, pero ahí de pasadita le da un pequeño gran consejo, diría yo. Estad así firmes en el Señor. Es como que él les quisiera decir, relacionándolo con el gozo, que el gozo permanezca en ustedes. Y la única manera de que el gozo permanezca en ustedes es que estén firmes en el Señor. Esta frase se usaba mucho para describir a un soldado que cumplía su deber en su puesto, en el puesto que le había sido asignado. Ahí, sin moverse.
tenía una misión y ahí estaba, firme para cumplirla. No había nada que lo hiciera titubear, no había nada que lo hiciera moverse de ese puesto ni de la responsabilidad que él tenía. Estad firmes en el Señor. Existirán ataques. Un soldado que hacía alguna guardia en tiempos de guerra con alguna nación debía estar firme en su puesto de trabajo, en su puesto de guardia, aunque los enemigos se acercaran, aunque los enemigos atacaran. Él debía permanecer firme cumpliendo la labor que le había sido encomendada. Sin lugar a dudas que existirán, si es que ya no han existido, ataques en nuestra vida de parte de Satanás. Recibiremos, hermanos, más de un golpe en nuestra vida. Habrá distintas pruebas que se presenten a lo largo de esta carrera que estamos llevando a cabo. Debemos mantenernos firmes en el Señor. Queremos que el gozo permanezca, el gozo del Señor permanezca en nosotros y abunde. Debemos estar firmes en el Señor. Como siempre, yo les doy descanso en algún momento, porque siempre buscamos varios pasajes, así que ahora no los voy a hacer buscar. Simplemente les voy a leer un pasaje que se encuentra en el libro de los Salmos. Vamos a ir varias veces a este libro. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Después les digo cuál es para que no se vayan. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová, y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes, y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Uno de los tantos salmos escritos por el rey David, en particular cuando era perseguido por Saúl y por aquellos que buscaban su vida. Roca mía, fortaleza mía. Así se dirigía el rey David cuando escribía este salmo. Firme en el Señor. Encontraba en el Señor aquel sustento y aquella roca inconmovible, a quien se podía aferrar en tiempos de tempestad, en tiempos de angustia. Aun cuando la tierra pudiera conmoverse, aun cuando la tierra pudiera temblar,
él podía estar seguro y firme en el Señor. Esa es la actitud que muestra alguien que se goza en el Señor, porque está firme en Él. Dice el versículo 2 de Filipenses: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Versículos 2 y 3, el apóstol Pablo menciona a un grupo de hermanos y ellos se caracterizan por su servicio al Señor. De hecho, todo lo que habla el apóstol Pablo para referirse a ellos tiene que ver con el servicio, colaboradores, que ayudes, compañero fiel, aquellos que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Habla del servicio. Una característica de aquel que está firme en el Señor no solamente es el gozo que tiene en Él, sino además su deseo de servirle. Como diría alguien por ahí, muéstrame a un hermano que está firme en el Señor y yo te voy a mostrar a un hermano que sirve y que anhela servir al Señor. Y con una hermosa promesa acompañada. Que aquellos hermanos que están firmes, que sirven, tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Y me pongo en la otra vereda o en la otra cara de la moneda. Aquellos que no fueron hallados en el libro de la vida, ¿qué pasó? Fueron lanzados al lago de fuego. Una hermosa promesa para aquellos hijos de Dios. No es una promesa para aquellos que sirven al Señor. Ese es un privilegio. Aquellos que son hijos de Dios, sus nombres se encuentran inscritos en el libro de la vida. Estamos seguros, estamos firmes en el Señor. Versículo 4, para ir avanzando. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Un hermano que está firme en el Señor, decíamos, es un hermano que se goza en el Señor, es un hermano que anhela y que sirve al Señor, lo anhela hacer y lo hace, pero además es un hermano que se muestra distinto al resto de aquellos que no son creyentes. Y por eso el apóstol Pablo les dice a aquellos que están firmes en el Señor y que están sirviendo y que deben gozarse, que el resto les conozca por su gentileza. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y en realidad eso también sería una característica de uno que está gozándose en el Señor, que está firme en el Señor. El resto se va a dar cuenta de eso. Va a ser una persona distinta. Y el apóstol Pablo sigue insistiendo en su deseo de que sus hermanos puedan gozarse, puedan regocijarse en el Señor. Apoyándose también en otra promesa, que es la venida del Señor. No solamente nuestro nombre ya está escrito en el libro de la vida, sino que además el Señor viene. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. He pasado quizás más rápido de lo que habitualmente lo hago estos versículos para detenerme intencionalmente en el versículo 6 y 7. Por nada estéis afanosos. Muchas veces he escuchado la definición de esta palabra en predicaciones. El afán o la
o la ansiedad, o la inquietud, o la preocupación. Así como decíamos lo que caracteriza a uno que está firme en el Señor, podríamos decir que esto caracteriza a uno que quizás no está tan firme en el Señor. Ansiedad y preocupación puede indicar una falta de confianza en la soberanía y en el poder de Dios. Mateo capítulo 6. Versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis, el mismo verbo que se usa allí en Filipenses. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Preocupaciones. Así como vendrán ataques, vendrán preocupaciones, vendrán dificultades, tendremos necesidades, pero debiéramos descansar en el conocimiento que Dios tiene de esas necesidades, debiéramos descansar en el conocimiento que Dios tiene de mí. Aquí el Señor mismo dice cuál sería la raíz de afanarnos. Hombres de poca fe, una falta de confianza, una falta de convicción en lo que es el Señor y en lo que puede hacer el Señor. Decimos que creemos en Él, bueno, creamos todo lo que Él es y todo lo que Él puede hacer. El que está firme en Cristo no... Yo soy medio absoluto a veces para las frases, y después como que me arrepiento y la arreglo al final. Primero voy a ser absoluto y después me voy a arrepentir y la voy a arreglar al final. El que está firme en Cristo no tiene de qué preocuparse. Ese es el yerco absoluto. Bueno, ahora me voy a arrepentir y me voy a echar un poco para atrás. El que está firme en Cristo no debería tener de qué preocuparse. Somos por otro lado llamados a deleitarnos en el Señor. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Deleitarnos en el Señor, deleitarnos en su palabra. Ustedes descansen ahora, yo busco. Y este no va a ser difícil. Bueno, el otro que no les dije dónde estaba en Salmo 18, como alguien dijo por ahí también. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ese varón o ese creyente
independiente del género, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, firme, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, no están firmes. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Uno que se deleita en el Señor, que está firme como ese árbol plantado, y que además da fruto. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. En esta carrera que estamos llevando a cabo, a veces, más que preocuparnos de mirar al Señor, estamos mirando a otros, y ese mirar a otros nos produce impaciencia, nos produce afán, nos produce inquietud, nos produce preocupación. ¿Por qué él y yo no? ¿Por qué él sí? Ahí se repite varias veces: confía en Jehová, confía en Jehová, confía en Jehová. Guarda silencio ante Él, espera en Él. Deleítate en Él. Deleítate en Él. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a estos creyentes. Regocijaos en el Señor siempre, deleítense en Él siempre, gócense en el Señor siempre. Estén firmes en el Señor. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Pareciera un versículo paralelo a ese que leímos. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y aquí dice: regocijaos en el Señor siempre, no estéis afanados, no estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. ¿Y qué va a hacer Él? Las va a conceder. Entonces así, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Dónde, hermanos, dónde, amigos, está la preocupación? ¿Dónde? En nuestro corazón, en nuestra mente. Ahí está la preocupación, ahí está el afán. Ahí crece y comienza a desarrollarse. Pero aquel que está deleitándose en el Señor, confiando en Él y dejando todo en su presencia, la paz de Dios, esa que sobrepasa todo entendimiento, le guarda en su corazón y en su mente. Porque está confiado, porque está firme. No tiene de qué preocuparse. O no tendría de qué preocuparse. Acompáñenme al Evangelio según Lucas 10, capítulo 10. Sin irse, por supuesto, de ahí de nuestro pasaje. Lucas 10, versículo 38. Hemos estado con los niños, los distintos tíos de la clase de los pequeños, repasando la vida y la relación hermosa que tenía esta familia con el Señor, Marta, María y Lázaro. Aquí hay uno de sus episodios. Versículo 38 del capítulo 10. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo: Señor,
¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, Marta, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aquí nuevamente aparece este verbo, el concepto del afán, y también el mismo que aparece allí en Mateo donde le llamo y que aparece allí en Filipenses. Una preocupación, una ansiedad, una inquietud. Dice la palabra de Dios, como hemos visto y como hemos estado meditando, que aquel que se deleita en el Señor, que está firme en Él, al parecer no tiene preocupaciones, porque esas preocupaciones no se las queda Él, sino que las pone a los pies del Señor. Y guarda silencio ante Él porque sabe que Él hará. Podría decir, tiendo a pensar, que era lo que hacía María, la hermana de Marta. Ella ponía sus preocupaciones a los pies del Señor. No así Marta. Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Marta estaba afanada y estaba turbada. Marta perdió de vista su objetivo. Marta perdió de vista lo más importante en su vida: el Señor. Ella estaba afanada y estaba preocupada con otras cosas, cuando lo que debía estar haciendo era lo que estaba haciendo María, su hermana, a los pies del Señor, deleitándose en Él, escuchándole. La paz de Dios está muy relacionada a dos cosas que son ultra, archi, mega conocidas para nosotros: la oración y la palabra de Dios. Su paz está muy relacionada a la oración y a su palabra. Aquí hay un episodio donde María no estaba preocupada porque estaba a los pies del Señor escuchándole. Eso era lo necesario. Eso era, o aquello era la buena parte. Hay muchos episodios, bueno, no muchos en realidad, son 3, donde aparece María. Y en esos 3 episodios de la vida de María, ella aparece a los pies del Señor. Creo que en algún momento hemos hablado de eso. Aquí, escuchando al Señor. Luego, cuando su hermano Lázaro muere, amigo del Señor, y el Señor viene donde ellas estaban después que él había muerto, vemos nuevamente a María postrándose a los pies del Señor, dejando todas sus preocupaciones, toda esa tristeza, todo ese dolor a los pies del Señor, acudiendo al Señor en momentos de angustia a sus pies. Y en otro episodio, donde están todos en la mesa, ¿saben qué estaba haciendo Marta en ese último episodio? Luego que el Señor ya había resucitado a Lázaro, el Señor vino y estuvo en su casa, y ahí estaban todos con Lázaro, disfrutando en la mesa con el Señor. Marta servía, dice la Biblia. ¿Y saben qué estaba haciendo María? A los pies del Señor, con un frasco de perfume carísimo, derramándolo en aquellos pies y enjugándolo, dice, con sus cabellos. Mientras Marta servía. No estoy diciendo con esto que el servicio no es importante. Dijimos al principio que el servicio es una consecuencia de aquel que está firme en el Señor. Pero
es más importante el Señor a quien servimos y no el servicio que hacemos al Señor. María era una mujer que se deleitaba en el Señor. María era una mujer que estaba firme en el Señor. Repasen su vida, repasen este bonito ejemplo. Nuestros corazones y nuestra mente necesitan paz. Hablar con Dios, dejarle nuestras inquietudes a Él, meditar y deleitarnos en su palabra, son cosas que podemos hacer para tener paz. Leamos algunos pasajes y con esto terminamos. Salmos, capítulo 4. Respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría en mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. Versículo 8. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 55. Salmo 55, versículo 16. En cuanto a mí, Salmo 55, versículo 16. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Salmo 119. En esos dos primeros salmos, la oración relacionada con la paz de Dios. Salmo 119, versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Proverbios, capítulo 3. Proverbios, capítulo 3, versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentará. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que el Señor bendiga su palabra.